Muy buenas amantes de los crímenes sin resolver. Hoy vamos a hablar de uno de esos casos que te remueven por dentro, de los que te hacen cuestionarte hasta dónde puede llegar la maldad humana cuando se disfraza de normalidad, de cotidianidad, de algo tan inocente como un regalo de frambuesas con chocolate. Y es que lo que vamos a analizar hoy no es solo un crimen atroz, no es solo la muerte de dos niñas inocentes envenenadas con talio, una de las sustancias más despiadadas que existen. No, hoy vamos a meternos en algo mucho más turbio, mucho más complejo. Vamos a analizar cómo la justicia colombiana está intentando atrapar a una sombra, a una mujer que huyó a Londres, que se lanzó al Támesis cuando la policía la encontró, y que ahora mismo está en un limbo legal que podría convertirse en una pesadilla jurídica. Antes de seguir, si este tipo de contenido te interesa, dame like, suscríbete al canal y activa la campanita. Y sobre todo, déjame un comentario diciéndome, ¿qué opinas de todo esto? Porque necesito saber si ves lo mismo que yo estoy viendo. ¿De verdad creéis que Zulma actuó sola? ¿De verdad pensáis que alguien puede planear algo así? Conseguir talio, envenenarlo en frambuesas con chocolate, enviarlo con precisión milimétrica a sus víctimas y no tener ayuda? Dejádmelo en los comentarios. En abril de este año, dos niñas murieron envenenadas con talio en Bogotá. Talio. No sé si sabéis lo que es el talio, pero dejadme que os lo explique. El talio es un metal pesado, extremadamente tóxico, que se utilizaba antiguamente como veneno para ratas. Pero no es un veneno cualquiera, no mata rápido, no es como el cianuro que te fulmina en minutos. No, el talio es cruel, es despiadado, porque va matándote poco a poco, desde dentro, destruyendo tu sistema nervioso, haciéndote sufrir dolores indescriptibles, parálisis progresiva, caída del cabello, fallo orgánico múltiple. Y lo peor es que durante los primeros días, los síntomas pueden confundirse con una gastroenteritis común. Para cuando los médicos identifican que es talio, muchas veces ya es demasiado tarde. ¿Entendéis ahora la dimensión de lo que estamos hablando? Estamos hablando de alguien que eligió específicamente una forma de matar que implica sufrimiento extremo, agonía prolongada, y que además dificulta el diagnóstico médico. Eso no es un impulso. Eso es planificación, es conocimiento, es frialdad absoluta. Las dos niñas que murieron recibieron frambuesas con chocolate contaminadas con talio. Frambuesas con chocolate, un regalo aparentemente inocente, dulce, pensado para niños. ¿Podéis imaginar la perversión que hay detrás de usar algo así como vehículo para la muerte? Pero la cosa no acaba ahí, porque según las investigaciones, no solo murieron esas dos pequeñas. Otra menor y un joven de 21 años también consumieron esas frambuesas y quedaron con secuelas. Sobrevivieron, sí, pero sus vidas ya nunca serán las mismas. Y todo apunta a una mujer, Zulma Guzmán Castro, una mujer que, según la Fiscalía colombiana, fue quien envió esas frambuesas envenenadas. Una mujer que, cuando las investigaciones empezaron a acercar su nombre, hizo las maletas y huyó a Londres. Y cuando finalmente la policía británica la localizó, cuando ya no tenía escapatoria, se lanzó al río Támesis. ¿Acto desesperado? ¿Intento de suicidio genuino? ¿O una última jugada teatral de alguien que sabe perfectamente cómo manipular el sistema, cómo generar dudas sobre su capacidad mental, cómo retrasar lo inevitable? Porque aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Resulta que el 16 de diciembre, la Fiscalía colombiana solicitó ante un juez de garantías que Zulma Guzmán fuera declarada persona ausente. ¿Y qué significa eso? Pues significa que oficialmente, a ojos de la justicia colombiana, no se sabía dónde estaba esta mujer. Significa que habían agotado todas las vías para localizarla, que habían intentado notificarla, citarla, requerirla y que simplemente había desaparecido del mapa. Cuando un sistema judicial declara a alguien persona ausente, lo que está diciendo es, esta persona existe, sabemos que ha cometido presuntamente un crimen, pero no podemos encontrarla, así que vamos a seguir el proceso sin ella. Pero aquí viene lo verdaderamente curioso. Resulta que al día siguiente, el 17 de diciembre, un día después de que la Fiscalía solicitara declarar a Zulma persona ausente, ella fue capturada en Londres. Un día después. ¿Casualidad? ¿Ironía del destino? ¿O acaso la Fiscalía colombiana sabía algo que no estaba diciendo públicamente? Porque fijaos en el timing. La solicitud de persona ausente se hace el 16, la captura ocurre el 17, y entre medias está ese intento de lanzarse al Támesis, ese rescate dramático por parte de la policía británica, esa internación psiquiátrica de emergencia. Demasiadas coincidencias en muy poco tiempo, ¿no os parece? Y ahora viene la pregunta del millón. ¿Qué pasa con esa solicitud de declaración de persona ausente ahora que Zulma ya ha sido localizada, ahora que todo el mundo sabe dónde está, ahora que hay un proceso de extradición en marcha? Porque técnicamente, según el artículo 127
47 del Código de Procedimiento Penal colombiano, para declarar a alguien persona ausente, tiene que cumplirse un requisito fundamental: que sea imposible localizar a esa persona. Pero Zulma ya está localizada. Está en un hospital psiquiátrico en Londres, bajo custodia de las autoridades británicas, con una solicitud formal de extradición de Colombia. Entonces, ¿tiene sentido seguir adelante con esa declaración? El profesor Johnny Yal Giraldo, abogado penalista que analizó este caso, explica algo muy interesante. Según él, el juez de garantías se enfrenta a un dilema. Por un lado, cuando la fiscalía hizo la solicitud, efectivamente no sabían dónde estaba Zulma, cumplían todos los requisitos legales. Pero por otro lado, ahora que ella ya está ubicada, ¿cómo va a declarar el juez que es una persona ausente? Sería absurdo, ¿no? Y aquí es donde entra en juego el edicto emplazatorio. Es básicamente una notificación pública que se publica en la página web de la rama judicial colombiana durante 5 días hábiles, en este caso concreto del 24 al 31 de diciembre. Fijaos en las fechas: Navidad, Año Nuevo, días en los que todo el mundo está de vacaciones, en los que la atención mediática disminuye. ¿Casualidad? Porque ese edicto, en teoría, es para que Zulma Guzmán se entere de que la están buscando. Pero si ella ya está detenida en Londres, si ya tiene un proceso de extradición encima, ¿qué sentido tiene ese edicto? Dejadme que os explique algo fundamental. La figura de persona ausente no es lo mismo que la figura de contumacia. Una persona ausente es alguien a quien no pueden localizar, no saben dónde está. Pero una persona contumaz es alguien a quien sí han localizado, a quien han notificado debidamente, pero que se niega a presentarse, que rehúye activamente la justicia. ¿Veis la diferencia? Entonces, ¿qué es Zulma Guzmán ahora mismo? ¿Es una persona ausente o es una contumaz? Porque técnicamente la han localizado, pero no está en Colombia. Está en otro país, bajo la custodia de otra jurisdicción. Y aquí tenemos que hablar de algo que muy poca gente está mencionando: el tema de la salud mental de Zulma Guzmán. Después de que la policía británica la rescatara del Támesis, fue ingresada en un hospital psiquiátrico. Y según la legislación británica, una persona debe estar en condiciones mentales adecuadas para poder enfrentar un proceso judicial. Suena razonable, ¿verdad? Pero esa evaluación psiquiátrica puede extenderse hasta 28 días. 28 días durante los cuales el proceso de extradición queda suspendido. Ahora preguntaos esto: ¿hasta qué punto ese intento de suicidio fue genuino? ¿Hasta qué punto una persona que ha demostrado tener la frialdad suficiente como para envenenar a niños con talio es capaz de calcular también que lanzarse al río Támesis le daría una carta más que jugar en el juego legal? Porque fijaos en lo que ha conseguido: retraso en el proceso de extradición, evaluación psiquiátrica obligatoria, posibilidad de argumentar incapacidad mental para ser juzgada. ¿Es posible que alguien sea tan manipulador? Dejádmelo en los comentarios. Resulta que para el trámite de declaración de persona ausente, el sistema judicial colombiano le asignó a Zulma un defensor público, el doctor José Guillermo González. Pero en la entrevista exclusiva que Focus Noticias tuvo con Zulma Guzmán desde Londres, ella mencionó que no podía responder ciertas preguntas porque su abogado se lo había recomendado. ¿Qué abogado? ¿El defensor, el público colombiano? ¿O tiene ya un abogado privado en Londres? ¿Y quién está pagando a ese abogado? Porque los abogados especializados en derecho internacional y extradición en el Reino Unido no son precisamente baratos. Y esto nos lleva a una de las cuestiones más inquietantes. ¿Actuó Zulma sola? Pensadlo bien. Conseguir talio no es fácil. Es una sustancia altamente controlada. Alguien tuvo que conseguirlo. Luego está el tema de la contaminación de las frambuesas. El talio tiene que ser dosificado con precisión. Eso requiere conocimientos de química, de toxicología, y después está el envío. Las frambuesas llegaron exactamente a las víctimas previstas. Alguien sabía dónde vivían esas personas. Y finalmente está la huida. Zulma no huyó en pánico a un país cualquiera. Huyó específicamente a Londres. Todo esto apunta hacia algo mucho más grande que una mujer actuando sola. Esto huele a red, a complicidad, a intereses ocultos. Y lo más preocupante es que, mientras todo el mundo está obsesionado con Zulma, puede que los verdaderos cerebros de esta operación estén riéndose desde las sombras. ¿Qué pasa con quienes le consiguieron el talio? ¿Qué pasa con quienes le ayudaron a huir? El abogado de las víctimas, Maher Abuchiat, ha insinuado que hay más personas involucradas, pero nadie parece estar investigando eso en profundidad. Y hay algo en la estrategia de la Fiscalía que me resulta fascinante. Por un lado, solicitan la declaración de persona ausente, que básicamente dice no sabemos dónde está. Pero simultáneamente están tramitando la extradición,
que es justo lo contrario. Sabemos exactamente dónde está. ¿No os parece contradictorio? ¿O están cubriendo todas las bases? Porque imaginaos que la extradición falla. Si Zulma sigue declarada persona ausente en Colombia, la Fiscalía puede continuar el proceso, puede seguir avanzando con las audiencias, puede llegar incluso a una sentencia condenatoria en 1900 ausencia. Porque lo que todo esto revela es la fragilidad del sistema judicial cuando se enfrenta a la internacionalización del crimen. Zulma pudo huir porque tuvo los recursos, el tiempo y la información necesaria. Y ahora Colombia tiene que convencer a otro país de que le devuelva a una ciudadana que técnicamente no ha cometido ningún crimen en suelo británico. Y en esas negociaciones los tiempos se alargan, las pruebas tienen que adaptarse a estándares legales diferentes y siempre existe el riesgo de que algo falle. Y mientras todo esto ocurre, las familias de las víctimas esperan. Las familias de esas 2 niñas que murieron envenenadas, que sufrieron dolores inimaginables. Todas esas personas esperando justicia. Y lo único que reciben es un circo mediático, un laberinto burocrático y la imagen de Zulma siendo rescatada del Támesis, generando compasión, generando dudas. Aquí hay que ser claros. Zulma Guzmán es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Ese es un principio fundamental del derecho. Pero presunción de inocencia no significa que dejemos de hacernos preguntas, que dejemos de señalar las inconsistencias, porque justamente es nuestro deber vigilar que el sistema judicial haga su trabajo. Y aquí viene una de las partes más preocupantes. Si la extradición se concreta, Zulma va a ser traída a Colombia, va a ser llevada ante un juez de garantías, y en esas audiencias sus abogados van a jugar todas las cartas, van a argumentar problemas de salud mental, van a cuestionar la cadena de custodia de las pruebas, van a intentar generar duda razonable, porque ese es su trabajo. Y si encuentran una sola grieta en el caso de la Fiscalía, todo podría venirse abajo. El profesor Giraldo menciona algo sobre los estándares probatorios. Para la imputación de cargos, la Fiscalía necesita inferencia razonable de autoría. Pero para poder acusar formalmente, necesitan probabilidad de verdad. Y para condenar, se necesita certeza, más allá de duda razonable. Y ahora preguntaos, ¿tiene la Fiscalía colombiana pruebas suficientes para llegar hasta arriba? Porque todo el mundo habla de las frambuesas envenenadas, de las víctimas, de la huida, pero muy poca gente está hablando de las pruebas concretas. ¿Tienen registros de compra del talio? ¿Tienen testigos? ¿Tienen análisis forenses que vinculan el talio con alguna fuente específica? ¿Tienen mensajes, correos, llamadas que demuestren premeditación? Porque un caso así no se puede sostener solo con sospechas. Y tenemos que mencionar el elefante en la habitación: la corrupción y la ineficiencia del sistema judicial colombiano. Casos que deberían resolverse en meses se alargan años. Pruebas desaparecen. Testigos se retractan. No estoy diciendo que esto vaya a pasar aquí, pero sería ingenuo pensar que es imposible, especialmente si hay más personas involucradas, personas con poder, con recursos, con influencia. El profesor Giraldo plantea algo muy interesante sobre la contumacia. Dice que si cuando Zulma regrese a Colombia no se le impone medida de aseguramiento y queda en libertad y entonces decide no comparecer a las audiencias, ahí sí podría aplicarse la contumacia. Pero fijaos en lo que eso implica. Está diciendo que existe la posibilidad de que Zulma regrese y quede en libertad. ¿Cómo es posible eso? Pues porque en Colombia la medida de aseguramiento no es automática. El fiscal tiene que convencer al juez, y si el juez considera que los requisitos no están suficientemente acreditados, puede denegarla, y ahí tendríamos a Zulma libre. ¿Os imagináis el escándalo? ¿Os imagináis la reacción de las familias? Sería caos absoluto, pero legalmente es posible, y eso es lo aterrador, que a veces lo legal y lo justo no coinciden. Y hay otra pregunta terrible: ¿y si Zulma es declarada inimputable por razones de salud mental? ¿Y si los psiquiatras determinan que en el momento de cometer los crímenes estaba en un estado mental que le impedía comprender la ilicitud de sus actos? Podría terminar no en una cárcel, sino en un psiquiátrico, y la diferencia es abismal. Volvamos a las preguntas fundamentales. ¿Quién más está involucrado? ¿De dónde salió el dinero para la huida? ¿Quién le compró los billetes? ¿Dónde se estaba quedando en Londres? Porque huir y mantenerse en Londres no es barato, a menos que tuviera recursos previos o ayuda. Y si alguien la estaba ayudando, ¿quién es? ¿Y por qué? ¿Qué sabe ella que no puede salir a la luz? Y hay otro detalle inquietante. El talio no es un veneno de uso común. Es algo que históricamente ha sido usado en asesinatos en serie. ¿Y si este no es el primer crimen de Zulma? ¿Y si hay víctimas anteriores que no hemos descubierto?
Porque el talio, si no sabes que estás buscándolo, es muy fácil que pase desapercibido. Las autoridades deberían estar revisando todos los casos de muertes inexplicables en el entorno de Zulma durante los últimos años. Este caso envía un mensaje terrible a la sociedad colombiana. Si tienes recursos, si tienes contactos, puedes escapar de la justicia, puedes cruzar fronteras, puedes dilatar el proceso indefinidamente, y eso erosiona la confianza en las instituciones. Entonces, ¿qué va a pasar? El edicto del 24 al 31 de diciembre ya expiró. El juez debería estar evaluando si procede declarar a Zulma persona ausente. Pero como ya saben dónde está, lo más probable es que archive esa solicitud. Y entonces todo depende del Reino Unido, de cuánto dure la evaluación psiquiátrica, de qué decidan los tribunales británicos. Y eso puede demorarse meses, hasta mediados o finales de 2026. Y durante todo ese tiempo, Zulma estará en Londres, siendo tratada en condiciones infinitamente mejores que las de una cárcel colombiana. Dejadme un comentario diciéndome qué creéis que va a pasar. ¿Será extraditada? ¿Habrá juicio? ¿Será condenada? ¿O creéis que todo esto terminará diluyéndose hasta que la sociedad se olvide? Necesito saber qué piensa la gente, si todavía hay esperanza de que la justicia funcione. Por mucho análisis legal que hagamos, no podemos perder de vista lo esencial. 2 niñas están muertas. 2 vidas fueron arrancadas de la forma más cruel imaginable. Ese es el núcleo de todo esto. No importan las tecnicidades legales. Lo que importa es que 2 niñas murieron y alguien tiene que responder. Alguien tiene que mirar a esas familias a los ojos y darles respuestas. Si has llegado hasta aquí, te agradezco de corazón. Dale like, suscríbete, activa la campanita porque este caso va a seguir desarrollándose. Y sobre todo, déjame un comentario con tu opinión. Quiero saber qué piensa la comunidad. Mantened la mente crítica, no os creáis todo lo que os cuentan. Cuestionad las narrativas oficiales, buscad las preguntas que nadie está haciendo, porque la verdad rara vez está en la superficie. Y es nuestro deber exigir esa verdad, exigir que el sistema funcione, exigir justicia para las víctimas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, manteneos informados, manteneos críticos y nunca dejéis de hacer preguntas incómodas. No es que estés. Sé bueno, sé bueno. Brillante, vigoroso en Bogotá. Están apareciendo de a poco los cómplices en la muerte o en el asesinato de las niñas envenenadas con las frambuesas a las que les inyectaron talio. Están hablando de cómplices, un mentalista, un mensajero, a quienes investiga esta mañana la Fiscalía, de una novela que desafortunadamente parece no tener final. Camila Carvajal. Que tiene mucho de historia parecida a esas películas de Netflix, pero tiene también sexo y ahora abogados de por medio. La historia parte. Devolvamos la película. Todo pasó el 5 de abril, el día que las estudiantes del Colegio Nogales estaban precisamente en la casa de una de ellas, de la pequeña Inés. Tenía 15 años y entonces en ese momento llegan a la casa una tarde de amigas a hacer galletas. Recibieron un domicilio que no habían pedido. Es más, ya la investigación ha permitido concluir que el domiciliario llegó al edificio, al apartamento, y dijo que llevaba para la entrega un pedido de Rappi. Las niñas no lo recibieron, pero el domiciliario volvió al menos 2 horas después a decir que era un regalo. Y como era un regalo, ahí recibieron y por eso se comieron las frambuesas que estaban envenenadas con talio, esa sustancia que no tiene color, ni olor, ni sabor y que les provocó la intoxicación, el envenenamiento que después provocó la muerte, no solo de Inés de Bedut, también de su amiga de la misma edad, Emilia Forero. Y esta historia se ha convertido también en una historia de abogados con muchos capítulos abiertos. En el caso de la familia de Bedut, ha sido el abogado que los representa, Fabio Umar, el que ha confirmado que su cliente también tiene talio en el cuerpo, es decir, el papá de la pequeña Inés, y que otro hermano de ella también tiene talio en el cuerpo, pese a que eran 2 personas que no estaban en el apartamento el día de las frambuesas con chocolate. Sumado a eso, ya ante la Fiscalía General de la Nación, fue el propio señor de Bedut el que contó cómo conoció a la mujer por la que están puestas todas las luces en esta historia, Zulma Guzmán. Ella, que es una economista, que es una empresaria de una empresa, una aplicación de alquiler de vehículos eléctricos, Zulma Guzmán, que se fue del país, por la que hay una circular de Interpol para buscarla en más de 180 países. Zulma Guzmán tenía con él un amorío, una relación sentimental. Eso le dijo Juan de Bedut a la Fiscalía, el padre de una de las niñas muertas, cuyo otro hijo también resultó envenenado, ya está fuera de peligro, y él mismo, con otro de sus hijos, tiene talio en el cuerpo
que es la tesis del abogado de la familia de Bedut, que este envenenamiento llevaba no días ni semanas, sino mucho tiempo. Le ha contado el señor de Bedut, según revela la Fiscalía en una de sus declaraciones, que él conoció a Zulma Guzmán en un congreso en Cartagena. Ahí empezó la relación sentimental extramatrimonial, pero que esa relación después terminó y que cuando le puso fin, sí veían un comportamiento extraño de la señora Guzmán, lejos de imaginarse que esta historia iba a dejar a 2 muertas, a otra niña entre la vida y la muerte e incluso a su familia. Finalmente, en el caso de la otra niña muerta, la amiguita de Inés, le hablo de Emilia Forero, el abogado que representa a la familia, le ha pedido a la Fiscalía acelerar la investigación porque ellos consideran que más personas están involucradas en el crimen, en este envenenamiento con frambuesas inyectadas con talio. Cuando se refiere a más personas, Néstor, lo que hemos podido averiguar es que dicen debe investigarse a fondo el papel del domiciliario y en esta historia, como si faltaran ingredientes, apareció un mentalista o guía espiritual al que la señora Zulma visitaba y por eso hace parte de la investigación. ¿Y qué tendría que ver, Camila, el mentalista en el crimen? Que aquí falta una situación o una pregunta por responder. ¿Dónde le inyectaron el talio a las frambuesas? Y la triangulación que han hecho de los sitios visitados donde se recogieron las frambuesas, donde iba frecuentemente Zulma Guzmán, relaciona esa oficina, guía espiritual o mentalista, que ella acostumbraba precisamente a visitar, porque no se le puede olvidar que la tesis que tiene la Fiscalía es que el pedido de las frambuesas, que se hizo al menos semana y media antes de enviarla a la casa de Bedut, se hizo desde Argentina. Si eso es así, ¿quién puso el talio? Ese es el eslabón que de alguna manera falta por aclarar en medio de este proceso, que tiene a Zulma Guzmán buscada por Interpol y ahora, como bien pide el abogado de esta familia, que también metan al mensajero y al mentalista a ver si terminamos de descubrir los detalles de esta macabra historia. Si doña Zulma Guzmán estaba en Argentina, por supuesto, hubo cómplices en Bogotá. Maher Abushihab es el abogado, el muy reconocido penalista, abogado de la familia Forero, una de cuyas niñas, Emilia, fue víctima en este envenenamiento. Doctor Abushihab, buenos días. Néstor, un saludo muy especial a usted, a la mesa y por supuesto a la audiencia. Sí, doctora Abushihab, ustedes tienen, los defensores, los abogados que están metidos en este caso, rastreado el camino de cómo llegó el talio a las frambuesas. A ver, Néstor, primero, si me lo permite, quisiera hacer un par de precisiones y creo que eso es importante que quede muy claro. En el proceso, indudablemente, se están investigando varias hipótesis que involucran más personas, pero también es claro que hay personas que fueron instrumentalizadas, y quiero ser muy claro en esto, particularmente el mensajero. El mensajero es evidente que fue instrumentalizado, eso la Fiscalía lo tiene muy develado, y es una persona por demás que ha entregado información muy valiosa para la investigación. Okay. Respecto a su pregunta, Néstor, muy importante indicarle que le pido de antemano excusas a usted y a la audiencia, pero hay muchos detalles que no puedo entregar en esta entrevista porque pueden afectar la investigación. Lo cierto es que la Fiscalía, en cabeza de la doctora Elsa Reyes, a quien quiero hacer público un reconocimiento, quien con ahínco, con entereza, con determinación y con mucha calidad particularmente humana ha llevado a cabo esta investigación, se encuentra identificando y rastreando en un ejercicio muy juicioso el origen del talio. Créame, Néstor, no le puedo dar detalles, que se han hecho unos ejercicios muy importantes de indagación, por ejemplo, de cómo pudo haber ingresado talio al país. Usted sabe que se trata de una sustancia prohibida y que solo se puede o se utiliza para algunos procesos industriales muy concretos, pero en términos generales es una sustancia prohibida. Eso implica que por lo menos en lo que corresponde al rastreo a través de canales oficiales, la Fiscalía tiene unos avances, ha identificado, digamos, unas posibles fuentes y reidentificando también en ese ejercicio investigativo los potenciales destinos a efectos de poder hilar ese ejercicio de donde pudo haber provenido el tal. Sí, doctora Abushihab, el mensajero que lleva las frambuesas envenenadas era un mensajero que trabajaba con Rappi o trabajaba con la empresa
de venta de frambuesas o trabajaba con la mujer sindicada del homicidio? Ricardo, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Mire, le respondo muy rápidamente y sin mayor detalle le pido nuevamente me disculpe. Sí, señor. El mensajero era un mensajero que trabajaba con aplicaciones, con varias. Y la Fiscalía ha hecho un ejercicio muy juicioso de identificarlas todas y allí es donde se han empezado a encontrar puntos de conexión muy importantes. Por eso dice usted que él habría sido instrumentalizado, que él no formaría parte del plan criminal. Sí, Ricardo, y yo creo que en este ejercicio hay que ser muy rigurosos y muy cuidadosos. Entiendo, ni más faltaba el ejercicio investigativo de los medios de comunicación, pero esto es una persona que ha aportado mucha información muy útil a la investigación y que evidentemente fue instrumentalizado. Él no tiene nada que ver. Sí, doctora Abu Shihab, ¿cómo llega la Fiscalía a la conclusión de que Zulma Guzmán compró estas frambuesas y las envió a la dirección, a la casa de la familia de Bedut? ¿Cómo la rastrean? Camila, buenos días. Buenos días. Nuevamente, excúsenme que tenga este cliché de entrada de respuestas. Voy a responder, por supuesto, de forma muy genérica. No puedo darles detalles. ¿Qué les puedo decir al respecto? La Fiscalía ha hecho un ejercicio investigativo absolutamente profundo y muy fundamentado en evidencia de todo orden. Cuando esto finalmente salga a la luz en las correspondientes audiencias, toda la opinión pública va a conocer ese ejercicio tan preciso, tan milimétrico, tan juicioso de la Fiscalía. Aquí puedo decirles que hay pruebas testimoniales, muchas, que dan cuenta de su muy importante compromiso, por supuesto respetando la presunción de inocencia y por supuesto bajo el ejercicio de su posterior derecho de defensa. Pero adicionalmente también, Camila, hay pruebas técnicas. Aquí se han hecho ejercicios con teléfonos, con ubicaciones, con lugares, con personas que han tenido interacción con la presunta responsable, y es a partir de allí entonces que la Fiscalía, en un ejercicio muy juicioso, muy serio, ha podido hilar esos puntos de encuentro, de contacto con esta señora, y por eso es que hoy tiene una orden de captura, inclusive a través de Interpol. Sí. Doctora Abu Shihab, esas ubicaciones técnicas, ese rastreo ha llevado a la conclusión de que la señora Zulma Guzmán estaba fuera de Colombia, en Argentina, probablemente cuando ordenó el envío de las frambuesas envenenadas a la casa de los de Bedut. Solo puedo decirle, Ricardo, que estaba en Colombia. Estaba en Colombia. Buen dato. ¿A nombre de quién se hizo el pedido de esas frambuesas? Hola, hola. Ahí lo escucho, doctor. Ahí está, ahí está. Nos decía que Zulma Guzmán estaba Ricardo, en Colombia. ¿me escucha? Sí, lo escucho. Lo escucho. Ay, perfecto. Sí, le puedo decir que Zulma Guzmán estaba en Colombia. Sí. ¿El pedido se hizo a nombre de ella, el de las frambuesas? Excúseme, Ricardo, eso sí no se lo puedo decir porque hay, digamos, unos puntos investigativos ahí importantes que además se están verificando. Sí, pero doctora Abu Shihab, no entiendo una cosa. Si ella estaba en Colombia, ¿por qué el teléfono o este es el registro telefónico del cual se hizo el pedido de las frambuesas achocolatadas, figura desde Argentina? Excúseme, Néstor, lo perdí un segundo. Si me repite la pregunta, excúseme, creo que estoy pasando por una zona complicada. Sí, pero si me repite la pregunta. Le pregunto, es que me sorprende que usted me diga que la señora Zulma Guzmán, la amante / asesina, estaba en Bogotá el 5 de abril, ¿cierto? Es lo que usted acaba de decir. Sí, es correcto, eso está identificado. ¿Por qué la llamada desde la cual se pidieron las frambuesas aparece en Argentina, desde Argentina? Néstor, yo no le puedo responder esa pregunta porque ahí hay detalles importantes para la investigación, pero la llamada no fue desde Argentina, eso sí se lo puedo decir. ¿La llamada, el pedido, la orden de las frambuesas se hizo en Bogotá? Sí, claro, los registros, digamos, dan cuenta de Bogotá. Luego ustedes se darán cuenta por qué sale a relucir Argentina.
pero si le pido excusas nuevamente, ahí hay detalles, digamos, que son muy importantes para la investigación y que no puedo revelar. Pero el teléfono que ella tenía tiene el origen en Argentina, ¿el teléfono puede ser por ahí? Néstor, luego se enterarán, pero el tema de Argentina, digamos, es cierto, hay unos vínculos con Argentina muy técnicos por demás, pero de eso luego dará cuenta la Fiscalía en el momento oportuno. Sí, doctor Abu Shihab, ¿el talio que mató a las niñas es el mismo talio con el cual fue envenenada la esposa? Néstor, esa pregunta es muy complicada porque, digamos, los temas de concentración de talio, la naturaleza del talio, el talio puede encontrarse, digamos, puede utilizarse directamente o puede ser un componente para otras sustancias. Si usted me pregunta técnicamente, yo no le puedo responder eso. Lo que sí es cierto es que en los dos sucesos hubo talio, eso sí es cierto. ¿Se puede hablar de un envenenamiento sistemático? Es decir, que están conectados los dos casos, el de la señora Alicia Graham Sardi, que falleció hace 4 años, y el caso de Emilia y de Inés. Indudablemente, Camila, eso es la hipótesis que está en este momento barajando la Fiscalía, investigando, ya sea para responder de forma asertiva o por el contrario, desvirtuar, pero pues evidentemente no es un secreto que sí hay unos puntos de conexión, digamos, hay una identidad de sucesos, hay personas pertenecientes a un mismo núcleo familiar, un paso del tiempo de alrededor de 4 años, de manera que esa hipótesis es absolutamente plausible y por supuesto está siendo investigada por la Fiscalía. Sí, doctor Abu Shihab, la señora Zulma Guzmán envía las frambuesas con talio queriendo matar a la hija de su amante. Néstor, mire, los temas de los móviles en materia de homicidios particularmente, pues tienen, digamos, dos perspectivas, si usted me lo pregunta desde un plano académico, y se lo explico muy brevemente. Para efectos de determinar un homicidio, yo no necesito un móvil o un motivo. Lo que ocurre es que probatoriamente un móvil o motivo sí me puede dar luces muy importantes a efectos de determinar quién es el responsable. Aquí, ¿qué se tiene? Unos elementos muy importantes, objetivos, que comprometen seriamente la responsabilidad de la señora Guzmán. Pero adicionalmente, indudablemente debe estar descartado e investigado el móvil y el objetivo. Eso es un asunto, Néstor, que no se descarta, pero que tampoco se puede afirmar o confirmar. ¿Qué se quería? ¿Contra quién iba dirigido? Esos serán asuntos que seguramente en su momento la Fiscalía podrá develar con mayor detalle. Pero a estas alturas quiero decir, ¿existe la posibilidad de que el veneno era para el padre y no para los hijos? Indudablemente, Néstor, existe la posibilidad, o para todos. Sí, doctora Abu Shihab, quisiera a propósito de eso preguntarle sobre la versión de que en el momento en que el mensajero, el domiciliario, llega a esta casa de la niña Inés, le dice que es un regalo y que ella le dice que no está esperando ningún domicilio, pero él insiste en que sí y que el destinatario, la persona a la que debe entregarle es ella. ¿Eso es cierto? Sí, parcialmente, Camila. En efecto, el mensajero va, no lo reciben porque no habían solicitado nada. Él se va de la casa, luego regresa, insiste en que es para allá, da un nombre de uno de los miembros del núcleo familiar y bajo ese entendido, ellos asumiendo que se trata de un regalo, lo reciben. ¿Y por qué el mensajero regresa a la casa? ¿Y quién le da el nombre de la persona de la familia? Él es contactado por quien envió las franuras. Sí. ¿La señora Zulma estaba afuera del apartamento? ¿Fuera físicamente? Sí, esto? sí, No, sí. Mejor dicho, estoy imaginándome... Es un dato, digamos, muy preciso. Es que estoy imaginándome la escena. Llega el mensajero, dice, les traigo un regalo, que eran las frambuesas envenenadas. Le dicen, no estamos esperando ningún regalo. Se devuelve el mensajero. ¿Había alguien afuera que le dijo, no, vaya que sí están esperando, necesito que usted le entregue el regalo? No, Néstor, son contactos telefónicos y de ahí es la prueba técnica con la que cuenta la Fiscalía. Sí.
¿Y la señora Zulma estaba en ese momento en dónde, físicamente? Eso no lo podemos decir, Néstor, excúseme. Bueno, me quedo con muchas preguntas pendientes. Me parece un caso interesantísimo, pero terriblemente doloroso. Doctor Abu Shihab, gracias por acompañarnos. No, Néstor, gracias a ustedes. Créanme que todas esas dudas que ustedes tienen, absolutamente válidas, además muy importantes, la Fiscalía tiene las respuestas y muy pronto se conocerán, pero les pido de verdad de antemano excusas y disculpas por lo limitado de la información, pero es a los propósitos de la protección de la investigación. Entiendo perfectamente que es una investigación en curso, 8:29 minutos.